¿Están viendo? Sí, doctora. Ya. A ver un momentito. Voy a magnificar. Ya habíamos avanzado algo la vez pasada. Bueno, este es un recapitulation, ¿ya? Este es un tórax normal. Acuérdense ya, cuando hablamos de un tórax normal, mentalmente ustedes ya deben de saber, buena inspiración, de pie, los rayos van de atrás hacia adelante, la distancia 1,80 m, ¿no? Bien ventilado, una inspiración profunda y en apnea, y las escápulas tienen que estar fuera, el paciente bien centradito, y tenemos acá la imagen. Bien. Esta es una frontal y una lateral. Acuérdense que si piden frontal y lateral, la persona, el médico que pide, ya sabe por qué está pidiendo la lateral. No es por pedir. Si la patología, el médico en la radiografía o al auscultar ha encontrado que hay una disminución del murmullo en la base del pulmón derecho, entonces pide una lateral derecha. Si hay sibilantes en ambos campos pulmonares, un paciente asmático, entonces pide una frontal, ya no es necesario la lateral porque vamos a encontrar quizás un fino patrón intersticial, ¿no? Y si pedimos la lateral, cualquiera de ellas, vamos a encontrar lo mismo. Acá es importante, si veo una placa de tórax y hay una asimetría de los semidiafragmas, una severa asimetría, entonces hay que poner atención a qué se debe esa semejante elevación del hemidiafragma derecho. Entonces hay que buscar si hay patología respiratoria, incluso hay que evaluar si hay un compromiso intraabdominal, una hepatomegalia, un hepatocarcinoma. Entonces no sabemos qué es lo que está elevando este hemidiafragma, ¿ya? Y acá sí es importante pedir una lateral. ¿Qué lateral sería? Una lateral derecha, para ver que, acuérdense que estos semidiafragmas son cóncavos, entonces veo en esta proyección frontal yo tan solo veo superposición de imágenes. Tengo que pedir la lateral derecha para ver qué pasa en el lado detrás que me oculta la incidencia frontal. Ya. Entonces, si no hay mucho aporte, pedimos una ecografía tóraco-abdominal para ver qué es lo que pasa en esta base del pulmón derecho que tiene relación con esa semejante elevación del hemidiafragma. Bien. Acá ya habíamos dicho que la radiografía de tórax ustedes tienen que evaluar desde las regiones apicales, comparando, vamos bajando, tercio medio, ¿no? Y si llama algo la atención en algún lugar, entonces ahí nos detenemos y hacemos la comparación con el lado normal. Por ejemplo, acá en el tercio medio yo lo veo normal en el pulmón derecho, y acá veo una como que si fuera una tetita que va hacia adentro del pulmón. Entonces, ¿qué será, no? Y acá, si ustedes ven la costilla, y acá se pierde, hay una descontinuidad, parece que hubiera una imagen osteolítica. Entonces veo esto, y en el borde inferior del corazón veo esta imagen con aire. Y hay una elevación, miren, acá veo algo que sobresale del hemidiafragma izquierdo con aire. Entonces hay que tener cuidado con las famosas hernia hiatalis versus eventración diafragmática. Y esta cosita que está aquí, ¿no? Guiándonos el ojo, entonces, ¿qué pido yo? En una lateral se van a superponer ambos arcos costales. Pido una oblicua de parrilla costal izquierda, ¿ya? Me ayuda, y para ver también los arcos costales y ver esta protrusión. Y segunda alternativa, ¿no? Acuérdense que la lateral acá no va a ayudar. Segunda alternativa para ver qué pasa acá en este tercio medio axilar izquierdo, ya pedimos una tomografía. Describimos lo que estamos viendo en la radiografía de tórax, ya para que el médico, el radiólogo, al explorar las imágenes tomográficas, tenga mayor cuidado y explore esta zona en la que nosotros estamos haciendo hincapié. Incluso, miren, la costilla habíamos dicho que se deforma completamente. Miren acá, entonces hay algo, ¿no? Algo notorio, algo que está afectando esta costilla, y saber qué es lo que es.
Pero acuérdense que toda imagen, el paciente viene con una solicitud y un brevísimo resumen de lo que el médico ha encontrado en el paciente clínicamente y lo que quiere en la parte de ayuda diagnóstica. Eso es importantísimo. También vamos a encontrar placas de tórax que tienen catéter. Acá este catéter radiopaco entró por la subclavia izquierda, pasa a la línea media del mediastino y se ubica a la vena cava superior, desciende con mucho cuidado y no tiene que entrar a la aurícula derecha, tiene que quedarse más o menos, habíamos dicho, a la altura del borde superior de la sombra del ilirio, más o menos a esta altura donde estoy yo señalando, ¿ya? Pero ojo, nunca debe de ingresar y entrar a la aurícula derecha porque puede producir fibrilación, puede alterar el ritmo cardíaco. También acá estamos viendo parte del manubrio, ¿no? El manubrio del esternón, vemos el borde derecho. Bueno, eso no tiene mucha importancia, pero vamos a los pulmones, vamos en las regiones apicales, bajamos tercios, las regiones subclaviculares, los tercios medios y llegamos a la base, vemos si está bien ventilado, vemos el seno costo cardiofrénico, el seno costo diafragmático, el seno cardiofrénico izquierdo y el seno costo diafragmático. Incluso podemos ver sombras mamarias, vemos acá sombras mamarias. Esta es una placa que está penetrada y vemos cómo el cabello da falsas imágenes. Por eso es importante, pacientes con cabello largo que se tomen una placa de tórax, es mejor que se lo recoja, que se haga un moñito y para evitar este problema. Bien. Acá también tenemos como falsas imágenes, ¿no? Este da la impresión que fuera una masa del mediastino, ¿no? De la impresión. Esta es una falsa imagen, miren, increíble, pero esto era parte del cabello recogido, se lo había recogido todo y acá se había hecho lo había doblado el cabello y parecía, mire, como un nódulo que es dependiente del mediastino hacia el parénquima pulmonar. ¿Ves cómo engaña? Por eso es importante, ¿no? Si hay dudas de interpretación, se le vuelve a repetir la radiografía. Por ejemplo, acá simula una tumoración propia del mediastino, pero imagínense que se le tomó una placa, ha ido más a los 2-3 días porque hay que llamarlo al paciente, que venga y todo. No tenía nada, ¿ya? Entonces esa es una falsa imagen, ¿no? Que era del cabello de la persona, del paciente. Acá igual también, parecido a la anterior, una gran elevación del hemidiafragma derecho, ¿no? A veces estas elevaciones diafragmáticas, ¿no? Elevan y el pulmón disminuyen el volumen pulmonar y pueden causar atelectasias obstructivas por compresión. Acá no hay todavía eso, pero podemos encontrar como una lengüeta que está encima de ese hemidiafragma elevado. Se ve una imagen radiopaca, como que si fuera una lengüeta, eso lo vamos a ver en prácticas siguientes. O si es un neumotórax a tensión, también puede causar una atelectasia laminar, que la vamos a ver en las bases pulmonares. Ya acá vemos una gran elevación del hemidiafragma derecho y también es importante buscar otras patologías. No lo hay, pasamos al siguiente. Miren acá, qué importancia tiene evaluar desde arriba hacia abajo, bajando en forma comparativa, y acá nos encontramos con algo. Miren, comparamos esta base derecha con la base izquierda. La base izquierda, su contorno diafragmático bien definido y termina en un ángulo agudo, en punta. El seno costo diafragmático izquierdo está bien definido, el seno cardiofrénico izquierdo bien definido, y acá está borroso y acá hay una opacidad que está obturando el seno costo diafragmático. Lo obtura, ya no es un ángulo agudo. Entonces, acá hay dos posibilidades. Uno, que sea una secuela pleural, o lo otro, que sea el inicio de un derrame pleural que está empezando. ¿Ya? Entonces, cuando informamos, no hay que decir secuela. Hay una obturación del seno costo diafragmático derecho, ¿no? Se sugiere
lateral derecha, o si ustedes quieren, ¿no? Una radiografía que el paciente esté echado, el lateral derecha y el radio horizontal o tangencial para ver si este es derrame. Entonces, en esa posición que está el paciente, el líquido engruesa, se extiende a la pared, ¿no? Y vamos a encontrar un engrosamiento de la pared del tórax, donde está la obturación. Si fuera, pónganse la obturación en el lado izquierdo, al paciente lo echamos y que apoye el lado izquierdo en la mesa, ¿no? Y el chasis detrás de él, el rayo va adelante, es un corte horizontal, y vamos a ver si es una obturación, la imagen queda ahí, no se modifica. Pero si es el inicio de un derrame, entonces vamos a ver que el líquido se expande y engruesa un poquito la pared. Aparte, en esta placa de tórax estamos viendo, miren, hay un corazón aumentadito de tamaño, está ligeramente crecido, hay una cardiomegalia. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, a veces son defectos no tienen nada que ver. Acá esta placa les traje para que ustedes sepan reconocer, ¿no? Que tenemos debajo del hemidiafragma izquierdo, tenemos la cámara gástrica, ¿no? El estómago está con aire, y como está de pie el paciente vemos un nivel, ¿ya? Y la distancia que hay entre el hemidiafragma y el borde interno del estómago, ¿no? Que no pase los 10 milímetros, así como lo vemos acá, 5 milímetros, pero que no debe de pasar, porque cuando pasa, lo vemos grueso, hay que, como les dije, hay que buscar patologías, desde lo más benigno del estómago hasta lo más maligno. Debajo del hemidiafragma derecho tenemos esta densidad, ¿no? Esta radiopacidad, que es la densidad del hígado. Normalmente la literatura habla que el hígado derecho está más elevadito que el izquierdo por la posición del hígado, pero a veces no se cumple. Como ustedes ven acá, vemos que está al mismo nivel, ¿ya? No tiene nada de patológico. Entonces, acuérdense, el estudio es comparativo, estoy evaluando el APES pulmonar derecho, el APES pulmonar izquierdo, la región subclavicular derecha, la región subclavicular izquierda, el tercio medio derecho, comparando con el tercio medio izquierdo, la base pulmonar derecha y la base pulmonar izquierda. Acuérdense, donde hay una patología me detengo y hago comparación con el otro lado. Bien, acá lo he puesto en un círculo amarillo, vemos la sombra del manubrio esternal, ¿ya? Acuérdense que el manubrio esternal, acá tenemos la escotadura, y acá tenemos una carilla articular que se articula con la carilla articular de la clavícula. Y más abajito tenemos otra carilla articular que es el cartílago, se articula el cartílago de la primera costilla. Y en la cinturita del manubrio, tenemos el cartílago de del segundo arco costal. Y así ya en el cuerpo tenemos hasta el séptimo cartílago costal que se articulan con el esternón. Eso es importante, ¿ya? Después acá puse en círculo, vean acá esta imagen, radiopaca y radiolúcida. Esto le llamamos las imágenes en gemelos o imágenes en anteojo, ¿ya? ¿Por qué? Tenemos, lo radiopaco es el vaso, ¿ya? Es la arteria. Y lo radiolúcido es el bronquio, van así juntitos. A veces los encontramos así, como a veces no se ven, depende cómo ingresan los rayos. Acá, por ejemplo, miren, estoy viendo vasitos radiolúcidos, ¿no? Que son los cortes bronquiales, ¿ven? Ya. Bien, entonces acá debajo del hemidiafragma izquierdo veo parte de una cama. Esto es asas gruesas, es aire del colon. A veces se superpone una asa gruesa del colon y la vemos debajo del hemidiafragma izquierdo, o también podemos encontrar tanto la cámara gástrica como una asa gruesa. Ya, bien. Vemos que es una dama, puede ser una dama medio dudoso, ¿no? Puede ser un varón con una ginecomastia. Bueno, mejor no hablemos de sexo, porque ahí sí nos podemos equivocar en este paciente. En esta radiografía sí podemos hablar de sexo porque estamos viendo las sombras mamarias, ¿ya?
Vemos acá tanto la sombra mamaria derecha y la sombra mamaria izquierda. Y acá se ve parte de la sombra del pezón en un solo lado, en el otro no lo veo. En la parte superior, miren, en la región apical derecha veo el músculo esternocleidomastoideo y el repliegue cutáneo, y en el lado izquierdo también estoy viendo lo mismo. A veces se ven, como a veces no se ven en las placas de tórax. No tiene mucha importancia clínica. Es importante reconocer el cartílago de la primera costilla. Este es el cartílago y acá vemos la primera costilla. ¿Ya? Y ahí bajamos, ¿no? Bueno, la transparencia está normal. La silueta cardíaca, el mediastino está normal. Ya en esta otra vemos, es una placa, es la misma paciente, ¿no? Pero en poco tiempo, miren, este es de 16 de junio y se le hizo el control el 24 de agosto de este año. Y miren, acá vemos un ensanchamiento del mediastino, con borde bien definido, y vemos que esta masa está tirando hacia la derecha a la tráquea. Miren, la columna de la tráquea la está empujando. Mayormente son bóceos, son crecimientos de la tiroides. Y acá en esta, cuando vemos esto, es importante pedirle al paciente una ecografía de tiroides, ¿no? Y se pide, entonces ya el ecografista, que también es radiólogo, pero se ha especializado en la parte de ecografía, entonces se empieza con los traductores, que ustedes ya saben cuál es el apropiado, ¿ya? Entonces se hace el estudio, se pone un poco de gel para que los ecos pasen, no haya ni interferencia, y vemos acá el bocio, la tumoración de bordes irregulares, ¿ya? Acá igual vamos a encontrar, esta es una placa de tórax, ¿no? Y miren, en un solo ápice derecho vemos el músculo esternocleidomastoideo y parcialmente el repliegue cutáneo. En el lado izquierdo no lo vamos a ver, no tiene importancia. Bajamos, ya acá no vemos el cartílago, no se ve, en otro se ve bien definido, ¿no? Se puede confundir con nódulos. Vemos, bajamos con forma comparativa, seguimos bajando, ¿no? Entonces vemos sombra mamaria, ¿no? Mama derecha, más no veo la sombra mamaria izquierda. Y comparando ambas bases pulmonares, podemos decir que la base izquierda está un poquito más negrita que la base derecha. ¿Por qué? Porque la paciente no tiene mama izquierda, habrá sido operada. Otra característica es, aparte de ver ese incremento de la transparencia, es ver que el músculo axilar, por ejemplo, acá está completo, en cambio acá está incompleto, le han sacado parte del músculo. Esa también es otra ayudita, ¿no? Cuando hay antecedentes de mastectomía. Y en relación a los hemidiafragmas, vemos que son hemidiafragmas bilobulados, vemos doble contorno, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estas son variantes anatómicas. Y acá estamos viendo parte del manubrio del esternón, vemos lado derecho del manubrio. El botón o callado aórtico, y acá veo la aorta descendente y se pierde. Bien, pasamos acá. Es importante que en toda radiografía, ¿no? Bien tomada, acuérdense que las escápulas deben estar fuera, pero ojo, a veces el paciente tiene un problema físico, o a veces viene con una deformación de la caja torácica, o tiene alguna enfermedad de fondo que le imposibilita, ¿no? Sacar las escápulas, ¿no? Entonces a veces no colabora el paciente por ciertos problemas que hay físicos, entonces a veces se pueden superponer las escápulas. Bien, en relación al resto vemos que la transparencia pulmonar está muy bonita. Es importante ver los vasitos. Miren, estos son los vasitos pulmonares, son lineales que salen del ilio y se van, conforme se alejan del ilio, se pierden y nunca llegan a la pared del tórax. Miren, ustedes ven que no, ninguno está en la pared del tórax, ninguno. Igual en el otro lado, son vasitos, salen del ilio. Y acá también vemos vasitos. Acuérdense que normalmente la vasculatura pulmonar es más gruesito en las bases,
¿ya? Como ustedes ven acá, más gruesito, y en las partes altas, a nivel de la región subclavicular, ya se pierde, miren, son bien delgaditas, esto es normal, eso es normal, hay una diferencia, ¿no? ¿Ya? Esta es la vasculatura normal del parénquima pulmonar. Miren los senos, muy bien, no hay obturación de los senos costodiafragmáticos. Bien, acá tenemos otra radiografía de tórax. Estamos ya evaluando las regiones apicales. Vámonos a las regiones subclaviculares, bajamos. De pasadita también, acuérdense que acá estamos usando una mirada en abanico, no tubular, ¿ya? Para comparar. Y de pasadita, como voy bajando, voy parénquima, estoy viendo parénquima y también estoy viendo las costillas, ¿ya? Hay que evaluar todo. Bajamos, bajamos. Vemos la sombra mamaria, ¿no? Acá está la sombra mamaria. Y acá vemos el pezón. Buscamos la otra, mira, hay una hipertransparencia pulmonar. No hay sombra mamaria, ¿no? Esta radiopacidad es parte perdón, de la escápula, ¿ya? Esta es la escápula. Entonces hay una ausencia de la sombra mamaria izquierda, ¿ya? O sea, conclusión, es una transparencia pulmonar normal, ¿no? Y ausencia de la sombra mamaria izquierda, probablemente una mastectomía izquierda. Entonces, el control le piden para ver si hay metástasis, ¿no? Nódulos metastásicos, nódulos solitarios, o a lo mejor hay una obturación del seno costodiafragmático, está obturado, ahí puede haber un derrame también. Y evaluar todo lo que es estructuras óseas, ¿no? Porque puede haber una metástasis de tipo osteolítico que destruye el hueso, o la otra forma de metástasis osteoblástica, donde vamos a ver eh, áreas densas, ¿no? En el hueso, densas, como que si fueran unos moteados heterogéneos. En esta otra radiografía vemos, miren, se ve casi nítido el manubrio del esternón. ¿Ya? La parte apical es muy bien, bajamos, bajamos, no hay, impresiona una leve cardiomegalia, impresiona, ¿ya? Y vemos la sombra del pezón, lado derecho, y acá vemos el lado izquierdo, ¿ya? Más no vemos la sombra mamaria, entonces ahí hay dudas, ¿será hombre, será mujer? Pero hombre no tiene broche, ¿no es cierto? A no ser que sea, ¿no? Un mariconcito, ¿no? Pero bueno, se respetan se respeta eh, eh, mm, el sexo, las alteraciones, bien, alteraciones cromosómicas no son. Bueno, continuamos. Bien, acá habíamos dicho que es una paciente que tiene prótesis de silicona sobre su glándula mamaria normal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿ya? Y todo lo demás está bien en este parénquima pulmonar. Habíamos también hablado del signo de Chilaiditi, ¿no? Esto se da en el lado derecho, debajo del hemidiafragma. Derecho es una interposición de una asa gruesa con aire entre el contorno del diafragma y el hígado. Acá tengo la densidad del hígado, acá tengo el borde del hemidiafragma y acá tengo una asa gruesa. A esto le llamamos el signo para el radiólogo, pero si el clínico ha encontrado manifestaciones eh, digestivas, entonces para él ya es un síndrome, ¿ya? Bueno, pasamos. Acá igual vemos el signo de Chilaiditi. Bueno, la placa es una placa bien deficiente. Vemos que es una dama, se ve sombras mamarias. Acá, debajo del hemidiafragma, vemos austras. Miren, acá vemos las austras, que es el intestino grueso que se ha elevado y está debajo del hemidiafragma izquierdo. Bien, continuamos. Acá también estamos, miren, es una radiografía en bipedestación. Está de pie, bipedestación. Entonces vemos las regiones apicales, las regiones subclaviculares, tercio medio y las bases. El hemidiafragma derecho que tengo debajo, ¿no? Una asa gruesa que se interpone entre el hemidiafragma y
la sombra hepática. Este es el signo de Chilaiditi, así como está acá escrito, signo de Chilaiditi. Y acá en el hemidiafragma izquierdo es una asa gruesa, miren, acá está el austra. Ya. Después, en parénquima no hay nada malo, vemos la sombra del hilio derecho y la sombra del hilio izquierdo. El hilio derecho es un poquito más bajo, ¿no? que el izquierdo. Acá tenemos una lateral, si se cruza es una lateral izquierda, ¿no? Acuérdense que el hemidiafragma derecho en una lateral se ve completamente. Esa es una ayuda que nos da en las laterales, se ve completamente como lo estamos viendo acá. Y la lateral izquierda, ¿no? No la vamos a ver completa en la parte anterior. ¿Por qué? Porque el corazón se interpone y lo borra completamente. ¿Ya? Entonces, y acá vemos intestino, este es el intestino, superposición de asas intestinales, ¿ya? Habíamos dicho, acá tengo el signo de Chilaiditi y acá tengo la superposición, este es el hemidiafragma izquierdo, justo como se ve acá. El hemidiafragma izquierdo, debajo tengo una asa gruesa, el hemidiafragma izquierdo, habíamos dicho que no se ve en la cara anterior por la sombra de la silueta cardíaca, y acá tengo la asa gruesa, y acá tengo el hemidiafragma derecho, y acá tengo el signo de Chilaiditi. Por eso es importante ver la frontal para ya más o menos darnos cuenta que vamos a encontrar en una incidencia lateral. El estudio en las laterales se hace siempre del esternón hacia atrás. Acá vemos el esternón, el espacio retroesternal, la cara anterior de la silueta cardíaca, tengo acá la sombra del corazón, el espacio retrocardíaco, y acá tengo la columna vertebral, la columna dorsal. ¿Ya? Incluso miren esta vértebra que estoy señalando, esta vértebra dorsal, tiene un aspecto en cuña, a diferencia de las otras, que son medias cuadraditas. Seguramente habrá tenido alguna fractura y ha quedado así como una especie de vértebra en cuña. Bien, continuamos. Acá estamos viendo en una tomografía axial, ¿no? Vemos la interposición de esta porción del intestino grueso, ¿no? Entre el hemidiafragma y la sombra hepática. Este es el signo de Chilaiditi. Acá vemos también el signo de Chilaiditi, ¿no? Y vemos una obturación con un engrosamiento de la pared, ¿no? Hay una obturación. Esto es líquido que está, como el paciente está de pie, miren, acá vemos la cámara gástrica con un nivel, el paciente está de pie, y vemos que el líquido está subiendo, ¿no? Y está ingresando a la cisura menor. Además, que podemos sacarle de provecho a esta placa, ¿no? Vemos la primera costilla, vemos la segunda costilla, tercera costilla, cuarta anterior, quinta y sexta, o sea que sí está bien ventilado. Vemos acá en el mediastino, vemos la tráquea, ¿no? La radiolucidez de la tráquea que se pierde. Vemos el borde derecho del corazón, el borde izquierdo del corazón, mira hasta dónde se va, o sea que ya viendo, estamos frente a una cardiomegalia, ¿ya? Y vean el botón, vemos placas calcificadas, estos son los ateromas que se calcifican, entonces estamos frente a una aortoesclerosis. Y vemos que el paciente tiene un catéter venoso, que ahí ya se pierde, ya no veo la continuidad. Ya un catéter que ha ingresado por la vena subclavia derecha. Entonces acá me dice signo de Chilaiditi más un derrame ascendente, tabicado también le llaman a estos derrames, porque están pegados a la pared. Bien, esta es una radiografía de tórax, ¿no? Donde prácticamente estamos viendo muy bien el ápex derecho, el ápex izquierdo. Vemos la región subclavicular derecha, la región subclavicular izquierda, y miren, acá vemos fracturas. Miren, fracturas, varias fracturas en la parrilla costal izquierda. Bien, bajamos, ¿no?
A nivel de parénquima pulmonar vemos la transparencia normal, vemos los vasitos, muy bien. A nivel del mediastino veo la tráquea, la bifurcación, acá está la carina y acá se divide el bronquio. El borde derecho del corazón, vemos el lado izquierdo, botón aórtico, la aorta descendente, el borde izquierdo del corazón. Ahora nos vamos a estas fracturas que estamos viendo. Miren, por eso es importante, nuestro ojo tiene que ser así en abanico, ver todo. Entonces, si veo acá estas fracturas, ¿no? Tienen líneas blancas, o sea que hay esclerosis, no es fractura reciente, es una fractura antigua. ¿Ya? Por lo blanco ya me dice que es antiguo. Entonces vamos a contar qué costillas son, porque lo veo continuo, todos son posteriores, pero ¿cuáles? Entonces contamos, primera costilla, ¿ya? Segunda que está acá, segunda, tercera, cuarta, es la cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿ya? En la octava, no, se ve todo. Bien, lo estoy viendo en esta, pero si, ojo, si fueran fracturas recientes, por ejemplo, el paciente viene con todo dolorido, no puede respirar y le duele el hemitórax izquierdo y hay sospecha de fractura porque luego venía por emergencia por un accidente automovilístico, ¿ya? Tiene todos los antecedentes y sospecha de una fractura costal, del lado izquierdo. Entonces, ustedes lo reciben, entonces ustedes al toque piden la solicitud, se solicita estudio de parrilla costal por sospecha de fractura frontal y oblicua izquierda. ¿Ya? Oblicua izquierda, porque supuestamente ustedes al examinar le han encontrado sospecha de fractura en el hemitórax izquierdo. Pero si es en ambos, ¿no? Entonces pidan radiografía de tórax, ojo, para evaluar, ¿no? Sospecha de fractura en ambos hemitórax, ¿no? Y oblicuas, tanto oblicua derecha como oblicua izquierda. No lateral. La lateral no ayuda para ver fracturas costales. ¿Ya? Entonces, la placa de tórax me ayuda, por ejemplo, si ha sido una contusión de esas severas, puede haber una radiopacidad, puede haber un hemotórax, un neumotórax, o el líquido ha pasado la cavidad y se está comportando como un derrame pleural, más las fracturas. ¿Ya? Entonces, hay que saber pedir, pero al pedir hay que evaluar bien a nuestros pacientes. Acá dice fractura del cuarto al séptimo arco costal, ¿era cierto? A ver, una, dos, acá hay dos, tres, cuarto, ¿cierto? Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Está bien, bien. En cambio, vamos a encontrar otras alteraciones. Ya habíamos dicho que primero se evalúa el parénquima pulmonar, de arriba, en forma comparativa, bajamos, vemos los semidiafragmas, ¿no? Vemos si está bien centrado, de ahí evaluamos el mediastino, vemos la tráquea, no hay nada que llame la atención, no hay masas en el mediastino superior, bajamos, vemos muy bien el corazón y de ahí nos vamos a estudiar estructuras óseas, ya los arcos costales. Y acá vemos, miren, acá lo he puesto en este círculo, miren, esta costilla termina con como que si fuera estas ondas para espantar pajaritos, ¿ya? Tiene la forma de una onda. Entonces es una deformación de la costilla, es una costilla bífida, porque de una salen dos, ¿ya? Y si ustedes ven, es anterior, no es posterior. Las costillas posteriores se ven completas. Esta es anterior porque acá continúa el cartílago, no lo vemos completamente, ¿ya? Mayormente todas las costillas bífidas son anteriores, ¿ya? Si contamos cuál es, vamos, la seguimos, ¿no? Entonces acá tengo la primera costilla, primera, esta es la segunda, ¿no? Esta es la tercera. Tercer arco costal, anterior derecho, costilla bífida. Vamos a ver si hay otras por ahí escondidas, ¿no? ¿No hay? No hay. Acá la escápula se está viendo. Vean la punta de la escápula. Bien. Entonces, este es un hallazgo. A veces no dan sintomatología las malformaciones costales. Bien, acá miren la posición de la forma que tiene este tórax. Parece una campana. Esa es otra variante anatómica, ¿ve? Este es un tórax en campana. El tórax en tonel está ensanchado completamente.
¿no? Se ve ensanchado y en la incidencia lateral hay una separación del borde posterior del esternón con la cara anterior de la silueta. Eso lo vamos a ver después. Vean la forma. Y este tórax en campana son variantes anatómicas que también pueden alterar la forma de los arcos costales. Miren acá. ¿Ve? Acá se ven casi normal y acá se ven medios juntitos, más pegaditos, como que si fuera un tórax enfisematoso, pero no tiene la pinta de ser un tórax enfisematoso. Pero en pulmón no vemos nada que llame la atención. Eso sí, está bien chueco, miren. No está bien centrado el paciente. Acá vemos, igual, miren, este es un tórax en campana, pero no está bien definido como el que vimos ahorita, ¿no? Acá vemos la primera costilla, el cartílago de la primera costilla, igual acá. Vemos acá el músculo esternocleidomastoideo repliegue cutáneo. Ve, acá también se ve y acá. Después otra cosita no llama la atención, no hay nada. Y acá este es un negativo, igual, ese es el tórax en tonel. La próxima los voy a poner en positivo y negativo para que ustedes se den cuenta. Bien, acá, miren, este es un paciente de portador de COVID. Estas son placas de emergencia, ¿ya? Condori Chino Santiago, del año 42, y es una persona bien entradita en años, ¿no? Entonces, aquí es cuando ingresó por emergencia ya con toda la sintomatología de COVID. Pero, ¿qué encontramos en esta radiografía? Miren, encontramos una calcificación de la pleura, ¿no? Tenemos acá, tengo acá la pleura parietal, acá la pleura visceral. Entonces, la pleura visceral del pulmón está calcificada, miren acá una calcificación, y dentro tenemos como una fibrosis, también hay calcificaciones, ¿ya? Entonces, esto me indica que es una paquipleuritis, ¿no? Y ese pulmón que tiene paquipleuritis también se agrega una fibrosis, tiene una fibrosis. Acá veo la cisura horizontal, ¿no? Se ve la cisura horizontal y acá hay una radiopacidad. Aquí parece que está empezando la neumonía viral, la neumonía COVID-19. Y vemos acá en el pulmón izquierdo ese patrón intersticial, muy diferente a lo que vimos en la clase de lunes, las imágenes de condensación, imágenes alveolares, imágenes radiopacas. Acá no vemos eso, acá vemos como que si fuera una malla en todo el pulmón izquierdo y acá también una malla, pero se confunde con la calcificación del pulmón, que es una paquipleuritis derecha. ¿Ya? El área cardíaca aparentemente está bien. Miren, la luz de la tráquea se desvía un poquito hacia la derecha, pero ojo, miren, no hay gran agrandamiento, no hay agrandamiento del botón aórtico, está bien. Acá veo la sombra de la aorta descendente. Vámonos, miren, acá fue que el paciente, bueno, no hay fecha, no le he puesto fecha, únicamente desde el año. Pero ¿qué pasó con este paciente después de varios días de estar ahí? Cuando al paciente viene en malas condiciones por el COVID, ¿no? Viene con problemas respiratorios, no puede respirar, entonces de frente entra y le ponen, lo primero que ponen, aparte de chequear sus funciones vitales, le ponen el catéter venoso central, ingresan por la subclavia y a veces no ingresan bien y producen miren, ¿qué llamamos acá? Esto es un enfisema, miren, un enfisema celular subcutáneo. Hay aire debajo de la piel, hay aire en el tejido celular. Y este aire no solamente lo vamos a ver en la placa de tórax, en las paredes, en músculo, miren, en las paredes no, sino que el aire también va a la cara anterior del tórax y a la cara posterior del paciente. Si ustedes le palpan, cruje, porque tenemos aire, cruje. Entonces, eso enmascara y no permite evaluar qué pasa en el pulmón. Por ejemplo, acá se enmascaró la paquipleuritis, yo no la veo. Si no chequeo sus placas anteriores, ¿no? Yo no sé que tiene una paquipleuritis. Y a otra cosa, con este semejante fibroenfisema que ustedes ven, es bien tranquísima, yo le digo, ¿no? De informar cómo están los pulmones. Es mejor esperar
una semana a que desaparezca el enfisema celular subcutáneo y ahí pedir una placa de tórax. ¿Ya? Pedirle y ver cómo está. Porque acá nosotros podemos caernos y hacer un mal informe cuando estamos frente a este enfisema celular. No atreverse, yo no me atrevería, ¿ya? Yo prefiero esperar unos 5 días que desaparezca el enfisema celular y le pido un control de tórax, ¿ya? Bien, también vamos a encontrar este tipo de tórax. Ustedes lo van a ver con bastante frecuencia. Pacientes que han sido operados del corazón o de cualquier, del mediastino, o sea, uno. Entonces, cuando operan, le abren el esternón, ¿no? Y le abren y cuando lo cierran le ponen hilos metálicos. Vamos a encontrar estos hilos metálicos que se superponen, ¿no? A la columna. Pero si vemos la incidencia lateral, estos hilos metálicos están en el esternón. Ya están en el esternón. Y vemos, tiene una prótesis, miren acá, una prótesis de válvula mitral. Lo estamos viendo. Ya. Y también vemos en el mediastino, vemos la columna aérea de la tráquea, vimos la carina, cómo se divide, lo vemos clarito, ¿ven? Miren. Y también estamos viendo que es un paciente que tiene un corazón grande, hay una cardiomegalia, tiene su prótesis de la válvula mitral, y a nivel de parénquima pulmonar, ¿no? Miren, bueno, esta es la fecha en que se hizo este control, es del 25 de mayo del 2021, no le he puesto la edad, pero acá este es su DNI. Pero por el mal rato que tiene del parénquima pulmonar, parece que fuera ya una persona ya pasando los 60, 70 años. Vemos acento. Miren, los vasitos, están viendo los vasitos. A veces se entrecruzan, ¿no? Pero acá ya no hay vasitos, acá hay una leve fibrosis pulmonar. Acuérdense que los ancianos tienen este tipo de pulmón, le llaman pulmón senil. ¿Por qué? Porque ya el parénquima pulmonar ya no es un parénquima pulmonar de un joven, ¿no? Vamos a encontrar a veces por el humo, la contaminación del ambiente, y nosotros, nuestros pulmones se pega el monóxido de lo que eliminan los ómnibus, ese humo, inhalamos y se queda pegadito en los alvéolos y vamos a encontrar este mediano fibroenfisema, ¿ya? Pero no quiere decir que el paciente esté con una fibrosis de esas de etiologías patológicas, no, 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 no. ¿Ya? Este ya es por un desgaste del parénquima pulmonar, por eso le decimos pulmones de aspecto senil que no evidencia compromiso pleuroparenquimal agudo. Es mejor así hacer ese diagnóstico o ese informe. ¿Qué más encontramos? Miren el botón con placas de ateroma calcificados. Eso se llama aortoesclerosis. ¿Bien? Bueno, esto es sacado de un librito. Esta es una placa normal, pero acá lo que señala la flecha. ¿Ya? Acuérdense que antes hemos visto que en esta zona está el manubrio. Ahí dice radiografía de tórax normal, la estructura señalada con la flecha corresponde al manubrio external. Es lo que hemos visto. Pero ojo, este es otro paciente, esto ya no tiene pinta de manubrio. Mire, tiene forma de una masa, ¿no? Está pegadita al mediastino superior. Entonces, se le hizo la tomografía y efectivamente, miren, esto es lo que se está viendo, ¿no? Lo que vemos en la placa de tórax y lo que vemos en la tomografía. Entonces, fue una radiografía patológica. Y lo que señala la flecha corresponde, ¿no? a una patología que hay en el mediastino, ¿no? Y la tomografía está demostrando y hay calcificaciones ahí, está demostrando que se trata de una consolidación pulmonar de tipo tuberculosa con áreas calcificadas, ¿ya? Por eso hay que observar bien, ¿no? Cuando es borde del manubrio y cuando es una masa de mayor densidad, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, miren, en esta placa, vamos a la frontal. En la frontal, la flecha me dice que acá hay una imagen nodular, algo sospechoso. Está cerca al idio, yuxtailiar media, derecha. ¿Ya? Vemos sombras mamarias, derecha, izquierda, se trata de una dama. Bueno, las bases están limpias, los semidiafragmas, los senos, ¿no? Terminan en ángulo agudo. Entonces, esta imagen nodular sospechosa la vemos acá.
está en el mediastino posterior. Está medio posterior derecho. Y correspondió a un nódulo pulmonar en el tercio medio posterior derecho. Paciente varón de 63 años, preoperatorio. ¿Ya? Entonces estamos frente a un nódulo, entonces si tiene controles anteriores la paciente, ¿no? A veces tiene ahí en el archivo, en el PAC, tiene placas anteriores, se ve la misma nodularidad, el mismo tamaño, no ha cambiado de acá 5 años, porque el PAC nos guarda placas de 5 años de antigüedad, ¿no? Suerte que estos pacientes tienen sus controles y es la ventaja que tiene el sistema digital, ¿no? El archivo digital es fenomenal, ¿ya? Entonces, si esta imagen la tiene desde, pónganse, si tiene 63, desde que tenía 50 y tantos años, entonces vamos, que es un nódulo solitario que no ha cambiado de forma, ni de bordes, ni de tamaño en relación a tal fecha. Y transparencia pulmonar de restante normal. O sea que si es preoperatorio, que lo operen. Pero siempre tenemos que ver si esta imagen la tienen placas anteriores. Si no la tuvo, entonces, ojo, ahí ya se aguanta su cirugía y exploramos qué se trata de esto. Se estudia por tomografía, se le puede hacer una biopsia, ¿no? Se entra una fibrobroncoscopía, ¿no? Y se coge muestra de células para investigar si son células neoplásicas, o hay otras formas que los neumólogos entran, punzan, ¿no? Y cogen parte de ellas en una biopsia dirigida, con guía fluoroscópica o guía radiológica. Depende de la experiencia del neumólogo. Bien, acá tengo una radiografía de tórax y vemos acá, miren, lo que señala la flechita, esta imagen, que está entre estas dos vértebras, en el borde derecho, entre estas dos vértebras. ¿Ya? Si se ve la costilla, se puede contar que, si se ve las últimas costillas, se puede contar qué cuerpo vertebral es que tiene esta imagen. Parece que fuera un osteofito. Entonces, miren, yo cuento, acá hay costillita, se ve. Entonces, este debe ser de 12. De 12, de 11, de 10. Entre D10 y D11 hay un puente óseo. O sea, ha sido un osteofito, pero como se unió con el otro osteofito, entonces han formado un puente óseo. ¿Ya? Hay que ver si es un puente óseo. Entonces se le tomó la lateral, ¿no? Esta es una lateral izquierda, ¿no? Porque se cruzan. El hemisferio que se ve más completo es el derecho, ¿es cierto? Y el izquierdo vemos el contorno posterior y el anterior no, porque la sombra del corazón lo obtura, lo borra. Entonces acá estamos viendo. Y esa imagen que vemos en frontal, acá la vemos. Entonces, según lo que dice acá la literatura, dice que fue un varón de 75 años que hizo un síncope. Entonces, por eso un varón, pero acá vemos sombra mamaria. Miren, qué extraño, ¿no? Entonces, si es un varón de esta edad, ¿qué pasa? Tiene ginecomastia bilateral. Hay que ver si el paciente está recibiendo hormonas. Mayormente cuando son de esta edad reciben hormonas porque tienen un problema en la próstata, un adenocarcinoma y está en tratamiento hormonal. Entonces lo primero que le regresa al varoncito que está en ese tratamiento con hormonas por el problema prostático, le crecen las mamas, tiene ginecomastia. ¿Ya? Porque miren, acá se ve, pero acá es bien notorio, yo pensé que era una dama. Ya. Entonces lo vemos acá, entonces la estructura señalada corresponde con un osteofito de disposición lateral. Ya no hablé, sí, acá se ven los osteofitos, pero acá parece que se juntan y se ve bien denso. ¿Ya? Bien. Acá tenemos 3 cortes. Tenemos acá, según dice, es una radiografía normal. Habitualmente en la radiografía de tórax posteroanteriores se forma una falsa imagen lítica en la cabeza humerales. Bueno, eso ya es extratoráxico, no estamos hablando dentro del parénquima pulmonar. Entonces, a nivel de la cabeza del húmero siempre hay que tener cuidado. Se forman unas imágenes circunscritas de doble densidad, radiolúcido y acá de densidad hueso. Entonces yo muchas veces cuando recién estamos aprendiendo, así como de ustedes, le consultaba al traumatólogo, sobre todo llevaba las placas de mi mamá, ¿no? ¿Ya? Y entonces ella siempre que se quejaba de dolor de los huesitos y cuando yo veía estas imágenes iba al traumatólogo y yo pensaba que era imagen osteolítica.
hasta el mismo traumatólogo entraba en dudas. Entonces, cuando fui y comparaba otros cabezas de húmeros y veía la misma imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en las posiciones en que rota la cabeza del húmero, vamos a encontrar estas imágenes que nos confunden, ¿no? Como que si fuera una imagen lítica. Sobre todo esto se ve en la cabeza del húmero, tanto en el izquierdo como en el derecho. Así que ustedes lo van a ver en la práctica, así que no se asusten. Y si tienen dudas, van a ver en forma comparativa. Cuando hay dudas, pídanle ustedes a ambos brazos, ambos codos, ambos tobillos, ambas rodillas, ambas caderas. ¿Ya? Y así, yo así he aprendido. ¿Ya? Así se aprende. ¿Ya? Bien. Y justo el paciente, mire, tenía dolor torácico y justo le dolía ese lado. Qué coincidencia, ¿no? Bien, pasamos. Bien, acá tenemos una radiografía patológica, vamos a ver dónde. Miren, acá está lo que estamos hablando, miren la cabeza del húmero. ¿Ve? Estas imágenes radiolúcidas no circunscritas se nos pueden confundir con una imagen osteolítica, pero ya hemos visto que no lo es. Pero ojo, acá estamos viendo muy bien la cabeza, bien el borde interno de la cabeza humeral. Vemos acá la cavidad glenoidea, ¿no? La cavidad glenoidea, bien. En cambio, acá, el otro lado, miren, acá se corta. Se corta y acá se corta, miren. Entonces, esto ya no es imagen, ¿no? Falsa imagen, ¿no? Acá se corta. Vean, acá se corta. Entonces, acá, según lo que señala la flecha, se observa una lesión permeativa, o sea, una lesión propia del hueso. Permeativa ya indica algo de malignidad, ¿no? Metafisodiafisaria, que interrumpe la cortical. Ya, miren, interrumpió la cortical y acá está destruida. Es una imagen osteolítica de tipo permeativa. ¿Ya? Acompañada de reacción perióstica de tipo agresivo, miren, metastásico óseo, de cáncer de mama. Vemos acá sombra mamaria derecha y acá no veo mama izquierda, o sea que la paciente, incluso acá vemos que hay ¿no? Una alteración, hay una ausencia del músculo axilar y de parte del pectoral. Entonces siempre, ojo, cuando tengamos una paciente con antecedentes de cáncer de mama operada y viene por algún problema óseo, ¿no? Hay que pedirle un surbe óseo. ¿Y saben lo que es el surbe óseo? Yo les explico así a poquito. El surbe óseo es un estudio completo del esqueleto, desde la cabeza, se estudia el cráneo, en frontal, lateral. Después se estudia toda la columna vertebral, columna dorsal, columna cervical, columna lumbosacra. Después vamos con la pelvis ósea, los miembros inferiores y los brazos. A eso se llama surbe óseo, el estudio completo del esqueleto. Completo, ¿ah? Porque ahora los tecnólogos lo toman a media caña, ¿ya? Tiene que ser completo. Y si ustedes quieren ahí agregar placa de tórax en frontal. Entonces, si es completo, vamos a ver esta imagen, esta lesión permeativa, esta imagen osteolítica, y con el antecedente cáncer de mama, entonces, hay que tener cuidado. Entonces, de frente hay que mandarlo al oncólogo, al radioterapeuta, a ver qué tratamiento amerita, ¿no? Esta imagen de metástasis. Eso ya es una metástasis a hueso. Bien. Acá tenemos una placa en frontal, una lateral, vemos acá una imagen sospechosa, ¿no? Una radiopacidad que justo coincide con miren, con la primera costilla, ¿no? Pero en el otro lado vemos el cartílago de la primera costilla que está normal, de acá, debajito vemos el botón aórtico. Parénquima pulmonar nos dice que es un pulmón ya medio maltratadito, ¿no? Como un enfisema, un corazón grande. El botón, acá en la lateral estamos viendo que la imagen está acá, se ve algo densa, la lateral es bien tranca de ver las partes apicales, bien difícil, ¿por qué? Porque se superpone con la cabeza del húmero, de la escápula, ¿no? Porque acá vemos dos imágenes lineales que es los bordes de la escápula. Como está en lateral, vemos la sombra del corazón, vemos toda la aorta descendente y cambios degenerativos en la columna. Entonces se le hizo una tomografía, este es un corte sagital, lo que estamos viendo acá abajo. Uy, se congeló ya. Estamos viendo acá, este es un corte sagital. Sagital porque acuérdense de la estructura sagital del cráneo, ¿ya? Bien, igual acá,
y vemos esta imagen, la misma imagen, una calcificación. Entonces, ¿qué vendría a ser? Acá dice, la estructura señalada con la flecha corresponde a un nódulo de aspecto sospechoso. Corresponde a un nódulo, es cierto, tiene pinta de nódulo. ¿Ya? Bien, acá la radiografía normal del tórax igual vemos acá, pero ya sabemos que es la continuidad de la costilla. ¿Ya? Este sí, este es un nódulo, ¿ya? Pero acá es muy diferente. Esta es una estructura, lo que señala la flecha, ¿no? Corresponde a la articulación condrocostal hipertrofiada. Miren acá. Bien. Vemos acá parte del hemitórax y vemos lo que señala la flecha. Es una radiografía tomada antero-posterior. El paciente está mirando al tubo. Acá vamos a encontrar el signo costofrénico profundo, o el signo costofrénico o cardiofrénico profundo. ¿Se acuerdan que alguien mencionó en su seminario cuando tenemos el seno costofrénico profundo? Tiene mucho que ver cuando hay un neumotórax. Miren este signo bien profundo, bien se va hacia la última costilla, en cambio muy diferente el lado opuesto. ¿Ya? Acá termina el ángulo del seno costodiafragmático y acá se va hasta, es profundo prácticamente. Entonces cuando tengamos una diferencia de estos senos, comparamos el derecho, el izquierdo, entonces vemos que hay una patología en uno de ellos y se va, hay una radiolucidez, estamos frente a un neumotórax. Acá hay que tener cuidado con estos repliegues cutáneos, ¿no? Nos engaña, muchas veces nos engaña, porque a mí me ha engañado cuando he informado placas de tórax, ¿no? Y parece que hubiera un neumotórax, parece, ya. ¿Y qué resulta ser? Mire, va desde afuera, desde afuera ingresa. Hay que tener cuidado y hay que saberlo ver. Miren, acá va de afuera, ingresa. E incluso parece que acá no hubiera trama vascular. Parece que hubiera aire entre ambas pleuras. Cualquiera se confunde, pero ya estamos aprendiendo a no equivocarnos, ¿ya? Entonces, esto es parte del pliegue cutáneo, de las líneas axilares, va de afuera hacia adentro y simula un neumotórax. Ahora, esto ya es parte de un proyectil, ¿no? Una secuela que el paciente, según dice acá, el cuerpo extraño corresponde a un proyectil de la guerra civil. Y la edad de este pacientito, varón de 85 años que debutó por tos. Pero la tos puede ser por otra causa, ¿no? Un paciente asmático, una bronquitis del momento, ¿no? Pero esto, por eso que se le tomó en oblicua porque pensaban que tenía un problema, una fractura costal, ¿no? Porque también tenía dolor. Entonces, esto es, ya sabemos, ¿no? Que es parte del pliegue cutáneo, de la región axilar, de las líneas axilares. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Bien, ¿están todos? Sí, doctora. Muy bien, ya, Sí, ya, doctora, sí, aquí estamos. ya, vamos a continuar. Sí, Ya, doctora. muy bien, ya. Entonces acá tenemos otra radiografía de tórax, ¿no? Estamos viendo, miren acá, estas son fracturas. Fractura costal, fractura costal, fractura costal. Ha tenido su accidente y se fracturó varias costillas del lado derecho. Ya, secuela de fractura. En parénquima pulmonar, vamos así a reojo, vamos a ir avanzando. No hay nada que llame la atención. Vemos la trama, los vasitos. ¿Ya? Y debajo del hemidiafragma derecho, miren, es la elevación, bueno, está bien, está un poquito más elevado que el izquierdo porque debajo tengo el hígado, pero veo debajo una imagen en semiluna, una imagen radiolúcida debajo del hemidiafragma derecho. No es el signo de Chilaidite, acuérdense, porque esto no tiene austras para decir que esto sea el colon, no.
Y ya esta es una imagen en semiluna, una imagen radiolúcida debajo del hemidiafragma derecho. ¿Y qué viene a hacer? Miren acá, ¿qué dice? Neumoperitoneo, ¿ya? Hay aire en la cavidad abdominal. Entonces, si hay aire en la cavidad abdominal, hay que averiguar qué formó el aire, de dónde viene. Muchas veces los pacientes han sido sometidos a un procedimiento, ¿no? A un procedimiento y quedó aire. O ha sido operada, póngase de las vías biliares y en el acto operatorio a veces se manda un poquito de aire y esto se reabsorbe. O el paciente sufre de úlceras gástricas y tuvo una perforación de una úlcera, pues sale aire. Entonces hay que ver, ¿no? Si ha tenido una intervención, un antecedente quirúrgico, si ha tenido una perforación de víscera hueca, ¿no? Para ver la causa de este aire que está debajo del hemidiafragma derecho, ¿ya? Pasando acá, igual, miren acá, tenemos lo que señala la flecha, ¿no? Este es un neumoperitoneo. La causa fue una perforación de una úlcera péptica. Miren que el hemidiafragma izquierdo, debajo, tengo la cámara gástrica con nivel. Es muy diferente esto que esto de acá. Acá no hay nivel, esto únicamente es aire. Y acá lo demostramos a través de la tomografía. Estamos viendo el neumoperitoneo y acá vemos el estómago, miren. Está con contenido gástrico y acá como es el nivel de gas o de aire con líquido, ¿ya? Acá tengo la sombra del hígado y acá tengo aire libre. Y la causa fue que tuvo una perforación de una úlcera gástrica. Esto es por la forma de los arcos costales. Miren acá de la cabeza, es un niño, este es un tórax pediátrico, ya. Entonces acá está, miren la tráquea, está siendo desplazada por esta imagen. Acá se ve algo, ya. Acuérdense que en niños, mayormente los recién nacidos y los bebitos, ¿no? De 9, 10 meses, tienen un corazón grande y simula como que si hubiera una cardiomegalia. Acá medio globuloso, muy diferente a este de acá, son dos diferentes, ¿ya? Según dice la literatura, se trata de un proyectil. A ver, el niño de 22 meses con fiebre. Se trata de un proyectil, ¿no? En posición antero-posterior, mal inspirada. A las 24 horas se repitió la exploración en bipedestación e inspiración. O sea que en conclusiones, bien, esta es una placa, las dos son el mismo niño de 22 meses de nacido, ¿ya? Entonces acá la placa está mal tomada, chueca. Vean, ¿por qué está chueca? Porque veo esta clavícula está por acá, la otra está por arriba, y vemos acá, ¿no? Acá da la impresión de que hubiera algo que llame la atención. Entonces se centró bien, se le puso al paciente bien y todo lo demás. Cuando tenemos estos niños que son de 22 meses, es bien difícil, bien tranca decirles, oye, bebito, aguanta en la respiración, no te muevas. Y nunca obedece, no es como un adulto, ¿no? Entonces acá se juega con el tiempo, segundos. Se toma la radiografía y el tiempo en segundos para evitar la superposición y para evitar estas falsas imágenes que estamos viendo en ambos pulmones. Acá se hizo con mejores factores y vemos hasta el corazón, lo vemos de tamaño normal. Y esa masa que se ve ahí, que engaña, ¿no? Acá se ve como una radiopacidad, ¿no? No lo vemos acá. Por eso es importante cómo se toma la radiografía, no solamente en este niño, sino también en adultos, centrarlo bien. Bien, acá tenemos una placa de tórax, vemos una masa, ¿no? Una masa que hace contacto con la sombra del corazón en su borde derecho.
Según el signo de la silueta, no veo contorno. No veo contorno. Entonces, esto me dice que la masa, el signo de la silueta es positivo, ¿no? Porque borra el contorno. Entonces, tomográficamente lo vemos que está acá pegado. Miren, está pegado al mediastino. Y fue un linfoma de Hodgkin. Y en una niña de 13 años, con fiebre. ¿Ya? Describimos y le pedimos la tomografía. En pulmones al menos no hay nada que llame la atención. Vemos acá, es una placa de tórax. ¿Ya? Y vemos supuestamente acá señala la flechita que hay algo. El borde del corazón izquierdo se ve bien nítido, el hemidiafragma lo vemos bien nítido, el izquierdo, el hemidiafragma, el derecho se ve bien nítido y se pierde el contorno de la silueta cardíaca. Se pierde. Vamos a ver de qué se trata. Es una mujer de 40 años, control rutinario. Entonces, acá vemos, ¿cierto? Se pierde el contorno de la silueta cardíaca derecha. ¿Ya? Entonces, da la impresión de que el corazón estuviera desplazado, pero la columna la veo que está bien centrada, ¿no? Está bien centrada, bueno, no tanto. Ahora, le tomamos la lateral y miren qué pasó con, acá se ve, ¿no? Un esternón hundido. Acá lo vemos hundido, ¿no? Entonces esto es un pectum excavatum. Supuestamente toda deformación del esternón, si es un pectum excavatum, va a deformar la columna y a veces mayormente la desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Pero la lateral vamos a ver que el esternón está hundido. En cambio, si es un tórax en quilla, un tórax en pajarito, esto no va a estar hundido, sino que está bien levantado. Es como que fuera el pechito del pollito o del pajarito. Acá tenemos, esa es una mujer de 78 años de edad, con tos y con expectoración. Entonces se le tomó la radiografía, vemos acá hay una radiopacidad, ¿no? Esta radiopacidad está borrando este borde del corazón, el signo de la silueta positivo, porque me dice que la opacidad está anterior, ¿no? El hemidiafragma lo veo nítido, entonces debe de ser, vámonos acá, igual lo vemos acá en la lateral, entonces resultó ser una neumonía del lóbulo medio derecho. Acuérdense que en teoría hablamos de las neumonías de los lóbulos, ¿no? Cuando borra el borde, la opacidad borra el borde derecho del corazón, más mantiene muy bien el hemidiafragma, entonces es del lóbulo medio derecho. Si borra el hemidiafragma es una neumonía del lóbulo inferior derecho, ¿ya? Acá resultó ser una neumonía del lóbulo medio derecho que produce un borramiento parcial del borde cardíaco derecho y se confirma con la proyección lateral. ¿Ve? Y acá vemos. Este es el signo de la silueta positivo, acuérdense. Y acá tenemos lo que señala la flecha. Esa es una placa que le tomaron preoperatorio en un varón de 69 años. Y acá vemos, miren, ¿no? Lo que está señalando acá la flecha, pero acá lo he demarcado en un círculo amarillo, donde dicen que hay un ensanchamiento del mediastino superior. ¿Ya? Lo que vimos en antes, ¿se acuerdan? Acá está el bocio. Este es un bocio con extensión endotorácica del lóbulo tiroideo derecho. Este es el lóbulo tiroideo derecho porque está en el lado derecho. Si fuera acá la masa sería el lóbulo tiroideo izquierdo. Y está comprimiendo, está desplazando hacia la tráquea, la desplaza levemente hacia la parte izquierda. ¿Ves? Acá está la tráquea, está desplazada hacia la parte izquierda. Ya, acá tenemos un paciente con un portador de un marcapaso que el electrodo entró por la vena subclavia izquierda y entra por la vena cava superior, desciende, pasa a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y acá se queda, acá está el electrodo. Aparte de ver eso, estamos viendo, ese es un marcapaso unicameral, ¿ya?
Aparte de eso, vemos que es un paciente que tiene un corazón grande y una cardiomegalia. Estamos viendo la luz de la tráquea, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, la carina. Y acá vemos esta imagen radiopaca que está debajo de la clavícula. En pulmón no hay nada que llame la atención. Estructuras óseas tampoco. Entonces vemos acá, es lo mismo, ¿no? Y acá en la tomografía vemos, está representada, está descendiendo. Da la impresión que fuera propio, ¿no? Propio del corazón. Entonces, acá vemos que es un falso ensanchamiento mediastínico superior por una elongación del tronco supraaórtico. Miren, acá lo vemos, que es normal verlo. Muchas veces otros lo describen como representación de la sombra de la vena cava superior. Acá está magnificada la radiografía, pero vamos a encontrar también dentro de las alteraciones de las costillas, a nivel cervical, por ejemplo, en la columna cervical son 7 cervicales y ninguna tiene salida, unión con alguna costilla. En cambio acá vemos, ¿no?, que de la 7ª vértebra cervical, que es esta de acá, ¿no?, sale una costilla. Esta es una costilla cervical. A veces podemos encontrar 2 costillas cervicales, pero mayormente se encuentra una, ¿ya? Bien. Acá esto ya sabemos, ¿no? La representación, vemos sombras mamarias, o podemos también ver, ¿no?, a la sombra del pezón. Acá estamos viendo la sombra del pezón derecho y acá del pezón izquierdo. Ahí ya no nos podemos equivocar. Igual acá, la sombra de los pezones y sombra de la densidad de las mamas. ¿Eh? Son partes blandas. Y ya vemos estructuras óseas bien, parénquima pulmonar normal. Igual acá, cuando el tecnólogo le toma apurado, no le dice que saque sus collarcitos, a veces está con el brasier, y hay brasier que tienen copa, entonces así como está le toma. Entonces esa es una mala placa de tórax, ¿ya? Se vuelve, y encima, miren, está cortada, la placa está cortado, no se ve completamente el pulmón izquierdo. El seno costodiafragmático derecho también está cortada, miren, no se ve. Entonces se manda a repetir el estudio. Acá, por ejemplo, si son pacientes que están postrados, ¿no?, va el tecnólogo con el equipo portátil y le toma así conforme está en la placa. Miren, es un adefesio esto. No, es de mala calidad, no sirve, ¿ya? Pero a veces uno informa lo que ve más. ¿Hasta dónde permite el estudio? Yo siempre pongo, cuando son este tipo de placas, ¿hasta dónde permite el estudio? Se sugiere repetirlo, ¿ya? Acá hay que tener cuidado. Antes, al comienzo, les demostré algo similar y les dije que hay que hacer la diferencia entre hernia hiatal versus eventraciones diafragmáticas. Esta es una eventración diafragmática. Y acá lo vemos en la lateral, miren cómo se ve. Una cosa fea. Acá dice una eventración diafragmática idiopática. En relación a las eventraciones diafragmáticas, estas pueden ser congénitas y adquiridas. Mayormente las adquiridas se dan en personas adultas, y mayormente tiene relaciones con el nervio frénico, y por esto también se le denomina parálisis diafragmática. ¿Ya? Pasamos. Igual, miren, acá tengo, miren, ya sabemos, esta es una eventración diafragmática. Está a la altura de la sombra del contorno cardíaco izquierdo, y está ligeramente, acá vemos, miren, la luz de la tráquea, la carina y la bifurcación, y acá veo la aorta. Esta es la aorta ascendente, el botón aórtico, y acá está la aorta descendente, ¿ya? Y en parénquima pulmonar, al menos en esta pacientita, no hay nada. Vemos cómo se ven las partes blandas. Miren, el paciente tiene su grasita, ¿eh? Su cinturita, acá viene sus llantitas tiene ahí en la cintura. Ya una paciente gordita, ya de edad. ¿Ven? Los huesitos se ven un poco desmineralizados, ¿ya? Bien, entonces esta es una
ventilación diafragmática. Bueno, esto es sacado de enfermedades congénitas y alteraciones morfológicas de la caja torácica. Ya tenemos ya una idea de lo que hemos visto de las diapositivas cuando encontramos alteraciones de las costillas. Ya hemos visto costilla cervical, costilla bífida, fusión no he visto, pero quizás por ahí encontremos alguna. Puentes óseos tampoco no hemos visto. Costillas intratorácicas, que es rarísimo, tampoco. Alteraciones en la morfología de la caja torácica, pectum excavatum, hemos visto. Tórax en barril, será tórax en tonel. Bueno, quizás vamos a ver en el enfisema. Escoliosis tóraco-lumbar, mayormente se ve bastante escoliosis en damas, sobre todo, muy poco en varones. Hernias de la pared torácica no hay. Toracoplastías, antecedentes de cirugía, sobre todo cuando vimos en la tuberculosis, ¿no? Esas lobectomías o toracoplastías. Bien, acá tenemos, miren, esta es una costilla cervical, ya la hemos visto. Acá, miren, esta es una costilla bífida. Acá tenemos miren, esta costilla con esta de acá se unen, miren. ¿Ya? Unión de dos o más, puede ver, acá hay dos costillas que se unen. Podemos encontrar tres costillas que se unen. Acá hay una fusión. Bien, pues eso es importante. Después de evaluar parénquima nos vamos a mediastino y después caja torácica y por último partes blandas. Acá encontramos un puente óseo, ¿no? Y acá vemos que esto es una tomografía, ¿no? Donde uno cuando tiene un software que elimina todo lo que es estructuras blandas, elimina todo lo que hay en el mediastino y nos quedamos con la caja torácica. Entonces acá, con la caja torácica, sí podemos ver el puente óseo, y acá lo ven, miren, esta fusión, este puente óseo, miren, estas dos costillas están juntas. ¿Eh? Ahí está. En cambio, lo demás están separadas. Y esto ya es congénito, pues nace, el niño nace así y así queda. Y a veces se descubre cuando se hace un control, ¿no? O para un riesgo quirúrgico le piden la placa y encontramos esto. Mayormente el paciente no tiene sintomatología. Acá encontramos, esta es una costilla intratorácica, que es rarísimo de ver, miren. Parece un catéter, ¿no? Pero tiene densidad ósea. ¿Ya? Igual acá lo vemos. Como dice acá, es raro de ver. Mayormente se dan en un solo lado. Y dicen que más se ven en el lado derecho. Y son asintomáticos. Son, como digo, son hallazgos. El pectum excavatum sí se está viendo. Miren. Acá en la frontal no ayuda para ver pectum excavatum. A veces ayuda porque hay una ligera desviación, pero acá no vemos el corazón desviado. Veo únicamente un reforzamiento iliobasal derecho, nada más. Y acá en la lateral sí me ayuda a ver el pectum. Mira, acá está unido, hundido, miren. El pectum parece una cuchara que se hunde el esternón. Bien. Acá, por ejemplo, acá miren, está tiradita hacia la izquierda la silueta cardíaca y no veo acá el borde derecho. Y acá vemos, acá lo que se ha demarcado con esa línea verde es el esternón que está hundido. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? ¿No? Cuando son niñitos, mayormente esto se detecta en la niñez, en la adultez, sobre todo en los niños varones inquietos que están con la pelota, juegan fútbol, y cuando están recontra agitados, sudorosos, están mayormente cuando uno hace el gimnasio no tiene una pequeña taquicardia y luego pasa, que es pasajera. En estos niños, ¿qué pasa con el esternón? Está bien pegado al borde del corazón y en esos hace su gimnasia, entonces pum, le late, le duele, tiene un dolor tipo eh, precordial, ¿no? Entonces el médico le examina, sácate la camisetita, sácate el polito y ahí encuentra el esternón hundido. Le toman las radiografías frontal y la lateral, sobre todo, ¿ya? Y vamos a encontrar, sobre todo en la lateral, y se ve.
Ahora, Dios gracias que estos ya tienen cirugía, ¿no? Se operan, porque a veces estos niñitos se acomplejan y ustedes le hacen bullying en el colegio, bullying en la universidad y se trauman, pues, ¿no? No pueden lucir su pechito en la playa en verano porque tienen el esternón hundido. Y vemos acá, este es un petum excavatum y miren acá, se ve en la tomografía. Y cómo está en contacto con la cara anterior del corazón. Ahora se operan y queda muy bien. En cambio, acá ven el tórax en quilla, miren. Hay una gran separación. Este espacio normalmente es 3.5, ¿no? Acá pues está recontra aumentado de tamaño. Miren, parece un tonel. Esta es la característica del tórax en tonel, que se ve muy bien en la lateral. Acá también igual vemos el tórax en tonel. Esa es una tomografía de multicortes y con reconstrucción ósea y parte del mediastino, ¿no? Miren la forma cuadrada que tiene la caja torácica. ¿Ves? Parece un cuadrado. Y la separación que hay del esternón con la cara. Esta es una escoliosis. ¿Ves? Una severa escoliosis a predominio lumbar. Aparte de la escoliosis, miren dónde están las apófisis espinosas. Miren, las apófisis espinosas también están rotadas. Parece que fuera una rotoescoliosis a predominio lumbar de convexidad izquierda. Eso también lo vamos a ver, miren acá. Acá es una radiografía de tórax, lo vemos muy bien acá. Vemos acá parte de los bordes de las costillas medias y acá vemos que sobresale. Esto es raro de verlo, pero cuando veamos, estamos frente a una hernia de la pared torácica. Estas pueden ser traumáticas, pueden ser espontáneas, pueden ser patológicas. Es una protrusión anormal del pulmón más allá de los límites de la caja torácica. ¿Ya? Bien. Acá tenemos, cuando ha sido operados, una toracoplastía. Miren, le sacaron el lóbulo superior del pulmón izquierdo. El timo también es importante demostrarlo en niños, en recién nacidos. Las dimensiones normales del timo de recién nacidos es de 4 a 6 centímetros de longitud, según Gray. El timo pesa aproximadamente 5 gramitos, mide de 5 centímetros de largo por 15 milímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Pesa 2 gramos al año, hasta los 3 años de edad. Dentro de la glándula del timo, ¿de qué encontramos? Que maduran las células T o los linfocitos T. Cuando son menores de 20 años, 18 milímetros. Mayores de 20 años, disminuye. Cuando va creciendo o aumenta la edad del paciente, de la persona, prácticamente disminuye el tamaño del timo. Acá tenemos en lactantes cómo se ve el timo en las placas de tórax. Vemos acá, miren, ensancha. Vemos acá la sombra del corazón más la sombra del timo. Acá vemos, miren, un corazón globuloso y la sombra del timo acá. Acá igual también, miren cómo engaña, acá vemos tanto la sombra del corazón como la sombra del timo. Vemos un corazón globuloso. Igual acá sí se está viendo, miren, parece una joroba. Acá veo, este es el timo. Y lo demás es la silueta cardíaca. Bien, continuamos, no quiere obedecer. Plantó la máquina. A ver un momentito. Ahí está. ¿Cuáles son las variantes anatómicas del timo? El signo de la vela, que es esta de acá. Y acá vemos para que se acuerden, acá tenemos el barquito, tiene la forma de una vela. Acá está, de un lado, ¿ya? El signo de la vela. Acá estamos viendo un timo, este es un recién nacido, ¿no? Vemos acá, apenas se ve en el lado derecho, ¿no? Y como tuvo problemas al nacer, lo sacaron con forceps, que ahora ya no se usa, ahora toda complicación es con cesárea, pero años atrás, ¿no? Todo era parto vaginal, y a veces no había descenso del, del futuro recién nacido, entonces sacaban con forceps. Entonces miren con lo que ocasionaba, miren, una fractura de la clavícula y fractura de la costilla.
Acá hay varias, miren, fractura, fractura, fractura. Y acá también. O sea que lo sacaron de mala gana. Mayormente en esa época eran las obstetrices las que hacían esta labor. Ahora es el médico ginecobstetra que hace los trabajos de parto, sea vaginal o sea por cesárea. ¿Ya? Pero acá estamos viendo la sombra del timo. Este es un niño recién nacidito con fracturas tanto de la clavícula derecha y con múltiples fracturas. Son fracturas posteriores, miren, son porque se continúa toda la costilla. Son varias. Bien, esto ya sabemos, vemos mamas normales, ¿no? Normales y acá con implantes mamarios, implantes de silicona, miren. Vean la densidad. Este es otro tipo de prótesis mamaria, miren, con chupones, ¿no? Con chupones que estos están a la altura de las areolas, ¿no? Y acá vemos en la incidencia lateral, miren dónde están los chupones en la cara, están por fuera del esternón, están en tejidos blandos. Ahora ya no se usa esto, porque estos ya son prótesis implantes antiguos, porque cuando la dama no se acostumbraba a este tamaño y quería tener mamas más grandes, que por acá dice que les inyectaban el aceite, la silicona, le sacaban acá, y quería mamas más grandes, pum, le ponía más aceite y pues, tenía ya unas buenas mamas. Pero ahora esto ya no se usa, ahora son implantes mamarios, más estéticos, da menos complicaciones. Acá tenemos, mire, por ejemplo, esta paciente tuvo una mastectomía derecha y se puso su prótesis por estética. Y acá tenemos a la otra prótesis. ¿Ven? Vemos acá que tiene doble sombra. Entonces, mire, doble sombra tiene prótesis. En cambio, acá se ve de un lado nomás la prótesis. Acá, esta es una... Vamos a pasar esto por arriba un momentito. Esta es otra paciente donde se ve la mama, la sombra mamaria derecha, la izquierda no. Entonces, ¿qué pasa? Que le hicieron una lipomastía, así se llama, lipomastia. Le sacaron grasa de la mama. Vamos a continuar. Aquí hay una ausencia del pectoral mayor izquierdo. Miren, se ve una hipertransparencia. Esa es una genesia y es congénita. Acá vemos que hay una malformación de Poland más un implante mamario. Vemos acá. Y acá también, que es bilateral. Y la malformación de Poland, para que ustedes se acuerden y dirán, pues, ¿qué es la malformación de Poland, no? Es un síndrome, unos lo conocen como síndrome y otros como una malformación. Son alteraciones genéticas, ¿no? Ya congénitas. Y consiste en la ausencia total o parcial del músculo pectoral. Puede ser del lado derecho, izquierdo o bilateral. Y este síndrome de Poland también se acompaña con ciertas anomalías de la mano, del mismo lado. ¿Ya? Si vemos esto, ¿no? El síndrome de Poland y algunas anomalías en la mama, entonces ya encaja, ¿no? Encaja y que corresponde al síndrome de Poland. Bien, pasamos. Acá ya hemos visto el músculo escleromastoideo y el repliegue cutáneo. Bueno, todo lo demás está bien. Acá vemos, para que no se olviden, miren el músculo y el repliegue cutáneo. Y acá tiene una costilla cervical. Miren, chiquitita. Vamos a pasarle por acá abajo. Vemos acá, se ve el pezón. Parece que fuera un varón porque no veo mama, el pezoncito del varón, porque está todo planito y acá no se ve el pezón. Cuando el paciente tiene un antecedente de cáncer de mama y le piden un control de tórax y vemos esta imagen nodular justo en esa zona del pezón, entonces hay dudas, ¿será un nódulo metastásico con el antecedente de cáncer de mama
si es un varón, ¿no? Porque también los varones tienen cáncer, ¿no? Tienen ginecomastia y les hacen sus pruebas y es un cáncer de mama. Entonces mandamos a repetir, pero que en la zona de la areola, que se ponga, el tecnólogo le da una marquita de plomo y la misma paciente, sea hombre o mujer, entonces se lo pega ahí con una gasa, perdón, con un esparadrapo, ¿no? Y se le toma la radiografía, pero tiene que ser de ambos lados. Entonces, si se ve que es propio del pezón, entonces ya, qué alivio para el paciente, no es nódulo metastásico. Pero si no tiene relación con el pezón y vemos que la marca del pezón está acá y esta es otra cosa, entonces, ojo, ahí sí que hay que describir que es un nódulo solitario y hay que pedirle toda su batería de estudios, ¿ya? En cambio acá vemos que parece que fuera un varón porque sale de afuera el pectoral, miren, ¿no? Parece que no tiene pinta este tórax no tiene pinta de ser dama. Y acá en la misma tetilla se ha puesto un piercing. ¿Ves? Mira, acá tiene un piercing. Ahora sí acostumbran, ¿no? Los chicos modernos a ponerse piercing. A veces se ponen en la nariz. Ahí en el lobulito de la nariz se ponen una argollita. O si no, se perforan eh, el- la oreja y se ponen unos huecos, unos aros. Y conforme ese hueco se va dilatando, se ponen unos aros más de mayor diámetro y se deforman completamente el óvulo de la oreja. Qué gusto, ¿no? Bien, cada loco con su tema, como dicen. Acá, igual tenemos, miren, el pectum excavatum, miren acá. Clarito se ve el hundimiento del esternón. Acuérdense que en la frontal no ayuda mucho. Únicamente vemos que hay una ligera desviación hacia la izquierda de la silueta cardíaca y un incremento de la densidad de hilio. Pero este es más notorio, la lateral. Pero acuérdense que siempre hay que pedir frontal y lateral. Igual acá, miren, pectum excavatum, esta es una dama y ya vemos acá, está hundido, pegado. Acá hay una hipertrofia del cartílago de la primera costilla izquierda. Y lo vemos acá, ¿no? Se comporta como un granuloma tuberculoso o un tuberculoma. Acá vemos, esto ya lo hemos visto, esta es una costilla bífida. Acá vemos costilla bífida. Esta es una secuela de una fractura, costilla, miren, secuela. Acá también vemos otra secuela. Acá igual vemos secuelas de fracturas costales. No sé, esta es una costilla cervical. O una hipoplasia de la primera costilla. Parece que sí, es una hipoplasia porque miren la costilla izquierda, de tamaño, grosor normal, y acá vemos delgadito, hipoplasia. Raro, nunca he visto. Más bien se ven más costillas cervicales. Acá está, sale de la cervical, miren, acá está, y acá está. Hay que tener buen ojo porque a veces se confunden con la primera costilla. La primera costilla acá está, de la caja torácica, y este es de la cervical 7. Igual, acá también está, y acá está. Bien, pasamos, vamos a terminar. Dextrocardia también vamos a encontrar, miren, tanto la punta como el botón aórtico están en el lado derecho. Pero hay que saber que el tecnólogo ha puesto bien la marcación, porque a veces está con sueño el tecnólogo, le viene la paciente en la madrugada y se olvida en lugar de ponerle la marcación en el lado derecho, le ponen en el izquierdo y la placa sale así. Entonces existen dudas. ¿Será dextrocardia o no será dextrocardia? Este es el problema, ¿no? Acá tenemos el botón a la derecha, la punta a la derecha. Entonces, si es un situs inversus, entonces también vamos a encontrar inversión de las vísceras hacia el estómago, va a estar en el lado derecho.
y el hígado va a estar en el lado izquierdo. Aparte, ¿no?, de encontrar inversión del botón y de la punta del corazón. Entonces es una situs inversus completo. Esto ya hemos visto, la sombra del pezón. Paciente, el tecnólogo a veces le indica que salga así como está, con su camisita, y no tiene botones, no tiene nada de metal, y sale con los lentes puestos, mire. O encontramos secuelas de alguna cirugía. Por ejemplo, acá este paciente presentó una fractura costal y le pusieron esta placa con tornillos, igual, ¿ya? Miren acá. Esto ya saben lo que es. Esto es un neumomediastino. Ya, este es un neumomediastino. Bueno, este es un paciente que tiene un marcapaso. Del marcapaso salen 2 cables. Este se le llama marcapaso bipolar o bicameral. Entonces, cada cable tiene su electrodo. Ya. Uno de ellos se queda en la aurícula derecha. Y el segundo cable continúa y va y busca el ventrículo derecho, y ahí se queda el electrodo. Este es bicameral o bipolar. Aparte vemos que hay un corazón grande, un botón ligeramente prominente con placas de ateroma calcificado, ¿no? Cuando está bien prominente el botón aórtico, ¿qué pasa? Que empuja la luz de la tráquea hacia la derecha. Pero acá apenas lo está empujando. Acá vemos que el marcapaso lo tiene en el lado derecho. Estos marcapasos mayormente lo esconden debajo de la piel, ¿no? Y debajo de la piel, ¿qué hace el cirujano o el cardiólogo, que es el que coloca los marcapasos, ¿no? Entonces ellos ya son expertos, únicamente piden rayos que les presten la sala, y ellos y el paciente al que le van a poner el marcapaso ya está en condiciones, ¿no? Hace un pequeño cortecito para el cable tiene que ingresar por la vena subclavia, bien por la derecha o bien por la izquierda. Entonces entran por la vena cava, descienden, entran a la aurícula derecha, continúan y buscan el ventrículo derecho, y ahí queda el electrodo. Mayormente cuando es un cable con un solo electrodo, únicamente tiene que estar en el ventrículo derecho, no en la aurícula derecha. Cuando son 2, el primero entra al ventrículo derecho y el segundo se queda en la aurícula derecha. Pero si es un hito, no queda en la aurícula derecha, tengan cuidado, ¿ya? Siempre va al ventrículo derecho. También vamos a encontrar estas imágenes. A veces en el borde derecho del corazón vamos a ver una obturación o una radiopacidad del seno cardiofrénico. Y acá hay que tener cuidado porque puede ser una grasa pericárdica. Acá es almohadilla, grasa epicárdica le llaman, ¿ya? Mayormente esto se ve en personas pícnicas, en personas obesas o en personas que hacen físico-culturismo, pero se inyectan esteroides para estar más musculosos, ¿no? Pero esto incrementa el tejido graso y forma como almohadillas. Son de bordes bien definidos. A veces es bien difícil de dar con el diagnóstico, por eso que a veces nos tenemos que ayudar con la tomografía. Bien, acá tenemos, este es un pulmón ya bien, hay un enfisema celular, perdón, un pulmón senil, ¿ya? Y acá nos vamos a quedar con este paciente, es un pulmón senil, y vemos un corazón, una cardiomegalia, ¿no? Miren la aorta está calcificada, y miren la aorta descendente, ¿ven? La calcificación, vemos un borde y el otro borde. Y el diámetro no debe de pasar los 4 centímetros de diámetro, porque si vemos una aorta descendente bien gruesa, entonces estamos frente a un aneurisma de la aorta descendente, ¿ya? Bien, entonces nos quedamos acá y continuamos con los seminarios y las revistas.
Ya, por favor. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Doctora, yo le había comentado que el día de hoy hemos tenido examen. La semana pasada le pedí que solo hubiera clase. Ah, ya me había olvidado, cierto. Doctora, pero el compañero Marcelo, que tenía problema de red el día sábado, me dijo que sí, hoy podría presentar su revista, que Ah, ahora por sí. supuesto. Ya, al toque. Ya, doctora, gracias. Ya, Marcelo, ¿no? ¿Dónde está Marcelo? Marcelo Jara. Somos todos oídos. Me van a disculpar porque no he podido hablar bien porque me ha salido aftas. Y ahí eso me tiene. ¿A usted les ha salido aftas alguna vez en la cavidad oral? Son unas úlceras, pero que básicamente que veo al diablo de cabeza. No puedo tomar nada caliente, tengo que tomar, y hasta lo que está el tiempo me hace ver a Judas. ¿Se me escucha, doctora? Sí, te escucho. Ya, ahí voy a proyectar. Alguien discúlpeme, porque hasta en el borde de la lengua me ha salido un afta, imagínense. Falta de calcio, falta de vitamina C. ¿Se nota ahí, doctora? Sí, pues, ¿lo puedes agrandar? Sí, sí, claro. Ya, ¿ahí está bien? Sí. Ya, a ver. A ver, voy a hablarles sobre un artículo que habla sobre un caso clínico y que está con el título así: síndrome de Doug Potter y derrame pericárdico como manifestaciones iniciales de la neoplasia pulmonar. Ahora, una introducción pequeña. En los inicios del siglo XX, el cáncer pulmonar era poco frecuente. En la actualidad alcanza proporciones casi epidémicas en el mundo, siendo la causa de muerte la causa de muerte más frecuente a nivel mundial. Y tiene una elevada mortalidad, lo que suele ser diagnosticado en estadios avanzados. Se estima que el 80 a 90% de las neoplasias pulmonares estaban relacionadas con el tabaquismo. Ahora, los síntomas del cáncer son consecuencias de las alteraciones broncopulmonares, como el efecto local, la extensión del tumor a estructuras circundantes, efectos sistémicos inespecíficos, metástasis a distancia y síndromes paraneoplásicos. Entre el 6 y el 10% de los pacientes con cáncer pulmonar son asintomáticos. Y también sabemos que el adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer pulmonar y ocurre en 30 a 35% de los casos. Ahora, los lugares frecuentes de metástasis son el hígado, el hueso, el cerebro, ganglio y glándulas suprarrenales. La metástasis pericárdica no es una manifestación frecuente, pero cuando el pericardio es infiltrado por una neoplasia maligna, esta procede principalmente de una neoplasia pulmonar. Ahora, los tumores con potencial metástico que infiltran el pericardio son los del pulmón, la mama, el esófago, los linfomas, la leucemia y el melanoma maligno.
Y se considera que las células malignas llegan al pericardio por vía linfática, directa o extensión transvenosa. Su sintomología depende más del tipo histológico que de la localización de la metástasis. Cuando el pericardio está comprometido, puede ser una pericarditis con derrame y taponamiento pericárdico, en los casos que el derrame se haya producido de manera rápida, brusca. Y las manifestaciones paraneoplásicas dependen de la secreción de péptidos hormonales o precursores, como la citoquina. Ahora, en ocasiones, los síndromes paraneoplásicos pueden ser más graves que las consecuencias del propio tumor primario y pueden proceder o ir en paralelo y seguir con las manifestaciones clínicas de dicho tumor. Ahora, si bien la hipoglicemia no es la más frecuente, sus manifestaciones paraneoplásicas en neoplasia maligna pulmonar son que está asociado con tumor de células no beta del páncreas, que fue descrito por primera vez en 1930. Y desde ese entonces, más de 200 casos de hipoglicemia asociados, más de 200 casos de hipoglicemia son asociados a tumores extrapancreáticos. Y ahora ya, en este caso clínico presentado, tiene como finalidad permitir un diagnóstico diferencial amplio, dado que el paciente presentó como primera manifestación de una neoplasia pulmonar maligna, un síndrome paraneoplásico endocrino y derrame pericárdico masivo, considerando entre los antecedentes la ausencia de diabetes mellitus y de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Ahora, caso clínico. Un paciente varón de 52 años, procedente de Lima, obrero eventual, que inició la enfermedad 2 semanas antes de su ingreso, con disnea a moderados esfuerzos, que progresivamente aumentó hasta presentarse en el reposo y con predominio nocturno. Asimismo, refirió más de un episodio de alteración del comportamiento y dificultad para articular el pensamiento que dura varios minutos, llegando a presentar hasta pérdida de la conciencia. Y por lo cual, por esto, fue llevado de emergencias al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Refirió 3 días antes del ingreso, tenía tos con expectoración amarillenta asociado a sensación de alza térmica, o sea, fiebre, y a predominio nocturno. 2 días antes del ingreso presentó dolor tipo hincada en la región dorsal, acompañado de sensación de falta de aire en reposo, por lo que bajo sospecha de pericarditis se realizó un ecocardiograma. ¿Y qué se encontró en este examen? Un derrame pericárdico severo. Se realizó una pericardiocentesis, drenándose 1.430 mililitros de líquido cerohemático, luego de lo cual fue hospitalizado. Entre las funciones biológicas, el sueño estaba alterado por el dolor en la espalda desde hace 2 días. Había bajado 4 kilos de peso desde el inicio de la enfermedad, desde que fue hospitalizado, y negó hábitos nocivos como la diabetes, el consumo de fármacos, antecedentes de tuberculosis, tabaquismo, antecedentes de familiares de neoplasia. Ahora, en su examen físico se encontró su presión arterial 110/60, su frecuencia cardíaca es 106 por minuto, su frecuencia respiratoria 18 por minuto, su temperatura fue de 36,4 grados, paciente despierto y estaba con vía endovenosa, le estaban hidratando. Su piel era tibia, hidratada, no había palidez ni ictericia, no había edemas. En el cuello se evidenció una incurvación yugular. En el aparato respiratorio se presentaron vibraciones vocales disminuidas en la base del hemictórax izquierdo. El murmullo vesicular estaba disminuido en ambas bases pulmonares. En el aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos eran rítmicos, de baja intensidad y sin soplos. En el abdomen, los ruidos hidroaéreos estaban presentes,
el abdomen era blando, depresible, no doloroso, sin tumoraciones ni nada. Al examen del sistema nervioso, el paciente estaba despierto, orientado en persona y espacio. También se realizó exámenes auxiliares como exámenes de laboratorio, radiografías y tomografías. No se realizó una fibrobroncoscopía ni la biopsia del tumor por motivos económicos del paciente. Ahora, en estas imágenes tenemos, en la parte derecha están los exámenes de laboratorio, su glóbulo blanco, la hemoglobina, las plaquetas, las proteínas totales, la albúmina. Es un examen de laboratorio, que es un examen de sangre. En la parte izquierda, la parte de arriba, tenemos tres imágenes, A, B, C. En la que en la imagen A se observa la tumoración parietal izquierda, y en las imágenes B, C es una tomografía axial que evidencia tumoración iliar pulmonar izquierda, además también evidencia un derrame pulmonar izquierdo. En las otras imágenes vemos que la que están abajo, en la figura A y B, es líquido pericárdico con presencia de células malignas. Y en la figura C es líquido pleural con presencia de células malignas también. Su evolución. La hipoglicemia fue tratada con infusión de dextrosa al 10% y aplicación en bolos de dextrosa al 36%. También recibió glicocorticoides. El registro de niveles bajos de glicemia correspondió sobre todo a los primeros días de hospitalización. De ahí volvió a subir. Las manifestaciones clínicas variaban desde una forma oligosintomática hasta un episodio severo de neuroglucopenia, que se manifestó con severo trastorno de conciencia y rigidez. El paciente fue evaluado después por el servicio de oncología, que programó quimioterapia, que le dieron carboplatino más paclitaxel, y su evolución fue favorable y se le dio de alta para manejo ambulatorio. ¿Me puedes hacer un resumen? Sí, sí. Que con conclusiones, hay aquellas situaciones en que ocurren hipoglicemias sintomáticas repetidas y en las que no hay evidencia clara de su origen, sobre todo relacionadas a causas frecuentes como diabetes mellitus o otras enfermedades, como el alcohol, entre otros. Y para el futuro se debe hospitalizar al paciente para investigar la posibilidad de un síndrome para el neoplásico endocrino, como que resultó en el paciente de este caso clínico. No es común, ¿no es cierto? ¿No? O sea que en conclusiones a todo paciente que no tiene antecedentes de diabetes y debuta, ¿no? con una hipoglicemia, la glucosa bien baja, entonces hay que hacerle sus exámenes y hacerle un seguimiento, ¿no? Para evitar, ¿no? Un cáncer, ¿no? De endocrino, ¿no? Bien. Sí. Interesante, ¿eh? Un solo caso se ha presentado, ¿no? Este es un caso del Hospital Loaiza. Sí, del arzobispo Loaiza. Ajá, bien. O sea que ahorita su tratamiento es oncológico y controlar su hipoglicemia, que esté bien su azúcar en sangre. Sí, ¿Mm? sí, ese tratamiento. Sí, En el artículo dijeron sobre cirugía, pero por temas económicos, el paciente no pudo y se quedó con la quimio. ajá. Bueno, si está evolucionando bien, entonces que siga con la quimio. Pero ¿qué hizo? Derrame pleural y también hizo una pericarditis, ¿no? Y ahí encontraron el líquido de células neoplásicas, tanto en la toracocentesis como en la pericardiocentesis. Interesante, ¿eh? Buen caso. Bien, entonces chicos, acá nos quedamos. Vamos a terminar temprano.